Gracias por estar en nuestro salón para que hablemos un poquito de innovación, productividad y las claves para poder construir el futuro del Biobío. En eso nos vamos a enfocar acá en esta charla que tenemos magistral y después tenemos un panel de conversación en este encuentro que estamos muy contentos de que ustedes estén participando, que se hayan quedado aquí con nosotros. Innova Biobío 2025, no sé si estuvieron ahí en la inauguración, me imagino que sí. ¿Lo han pasado bien o no? Están como muy serios, ¿ah? Vamos a hablar temas que son en serio, pero lo que queremos también es poner perspectiva de futuro, así que si quieren participar de alguna manera también pueden levantar la mano y podemos ver si es que podemos hacer algunas preguntas. La idea es que hagamos algo bien interactivo. Quiero saludar a todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, a sus representantes, los que nos acompañan acá en el salón, también quienes son integrantes de los gremios, de los servicios públicos, por supuesto, quienes han venido también desde el sector privado. Sé que hay emprendedores, que hay académicos, gente que trabaja en las industrias creativas, así que sean todos bienvenidos. Este segmento, como les decía, va a tener una charla primero, una charla magistral, y después vamos a ir haciendo algunos aterrizajes con miembros de distintos gremios. Para comenzar, quiero contarles que vamos a tener sobre el escenario a un destacado economista nacional, ya estuvo en nuestra inauguración. Él es docente universitario, PhD en Economía de la Universidad de Minnesota, columnista en distintos medios nacionales, ha realizado diversas consultorías para gobiernos, para organismos internacionales, para instituciones públicas y también privadas, y actualmente preside la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que es una entidad, para quienes no la conocen, de carácter técnico, que es independiente, autónoma y permanente. Fue creada el año 2015 en el marco de un conjunto de medidas que contemplaba precisamente trazar esta agenda de productividad junto con la innovación y el crecimiento como ejes centrales. Una comisión, entonces, que ha sido considerada como una de las mejores políticas públicas dada la evidencia local internacional, y que lo que hace es no solamente mejorar algunos caminos para la productividad, sino también la calidad regulatoria, la evaluación de las políticas públicas existentes, programas públicos, y siempre con el foco de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Así que quiero darle un cordial aplauso y una bienvenida al señor Rafael Berguán. Adelante, por favor. Gracias. Ahí sí. Bueno, yo creo que voy a hablar un poquito de acá. ¿Los dos funcionan al mismo tiempo? ¿No hay problema? ¿Sí? ¿No se acoplan? Ya. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar acá. Vamos a ver. Bueno, la idea es que yo haga una charla más bien con foco, vamos a ir de lo macro a lo micro, y vamos a terminar además después conversando, aterrizándolo a la cosa práctica y también local. El foco, voy a hablar desde la Comisión Nacional, como decía Marilena, de Evaluación y Productividad, que es una institución pública, pero que tiene carácter de independiente en el sentido de que no es un cargo de confianza como ocurre con los ministerios, en donde tiene que haber un alineamiento completo. Acá la comisión lo que hace justamente es que tiene que mirar la evidencia cuando le mandata el gobierno que estudie un tema, mira la evidencia y plantea sus recomendaciones, que pueden ser incómodas y pueden ser equivocadas también. Y no son vinculantes, porque uno no puede co-gobernar. Pero la idea es que uno tenga la posibilidad que los gobiernos no tienen en general de estar pensando un poquito más allá de mañana a las 4 de la tarde. Y los incendios, ¿no es cierto?, que se llevan las 24 horas y los 7 días a la semana en cualquier gobierno, a cualquier autoridad. En el caso de una comisión como la de productividad, uno tiene ese privilegio medio académico de pensar las cosas un poquito a largo plazo. Pero no es una universidad, pues no se trata de escribir un paper en 40 años más. Se trata de hacer propuestas concretas que se puedan aplicar y ojalá en un plazo razonablemente corto. Entonces, esto va a ser más macro, más de política pública, y vamos bajando para después hacer la conexión con temas puntuales y temas a nivel de empresa. Así que mi idea es hablar unas media hora y después vamos a tener la conversación. Bien, entonces, déjenme, voy a ir, no, ¿me la están cambiando ustedes o la estoy cambiando yo? ¿Ah, no? Déjenme, estamos igual que en la mañana con el problema, espérate un poquito, quiero devolverme. No, lo que pasa es que no se devuelve. Devuélvete a la primera, por favor. Gracias, ahí sí. Ya, voy a probar a ver si funciona ahora. Espérate un poquito. Ya, ahí está funcionando. Bien, sí. Ya, gracias. Entonces, la verdad que a pesar de todo lo que se dice, a pesar de que está todo el mundo enojado, a pesar de que hay muchas diferencias, de que la cosa está polarizada, no solo en Chile, lo sabemos, en todas partes,
avanzados y no avanzados, Europa, Asia, América Latina, América del Norte, la verdad que hay ciertos temas en los cuales se genera consenso, y este es un tema que afortunadamente, y voy a explicar por qué en un segundo, hay consenso. De hecho, eso no lo hice yo, espero, y si lo hice pido disculpas, estamos siendo bloqueados por alguien que no está de acuerdo con que hay consenso en este tema. Siempre hay un grupo de interés involucrado que captura las políticas públicas o las charlas. Todos somos un grupo de interés, ¿eh? Incluso los periodistas son un grupo de interés, ¿o no? Que no lleguen periodistas extranjeros, igual que los entrenadores de fútbol, los economistas de la Chile, somos todos iguales. Bueno, mientras se resuelve este problema tecnológico, hay un problema tecnológico, ¿no? ¿Viste que soy intuitivo yo? Tengo una capacidad, tengo percepción. Mientras se resuelve el problema tecnológico, les planteo por qué digo que en esto sí hay consenso. Porque la verdad que, por ejemplo, la comisión, como decía Marilena, fue creada durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es algo que exigió la OECD cuando Chile se incorporó a fines de los 2000. El primer gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro de Hacienda en ese tiempo era Andrés Velasco. La crisis subprime, tiempo complicado. Chile se mete en la OECD y le dicen, oye, es bueno que empiecen a tener un grupo de personas que estén desde la mirada técnica, no por ello dueños de la verdad, pensando temas que son un poquito más a largo plazo. Y de repente hagan recomendaciones medias incómodas, que tal vez incluso los ministros o las ministras no pueden hacer, porque se genera disputa política, pero sí pueden implementar cuando tienen suficiente apoyo. Y la Comisión, por ejemplo, ha estado detrás de toda la discusión de permisos, ahora que está de moda hablar de permisología. La palabra del año en los últimos 2 años, según un diario de la plaza, el Mercurio. Entonces, se genera ahí. Pero también otras cosas, yo quería mostrar algo que creo que es igual de importante y quizás más, porque es en el ámbito de la salud también. Están pasando cosas. A veces uno no se entera que en los países están ocurriendo cosas buenas y que las están haciendo incluso gobiernos que uno quizás no apoya y que cree que no tienen orientación en esa dirección y que son cosas muy importantes. En el mundo de la salud, que hay un desafío gigantesco en Chile, se están implementando varias de las recomendaciones que hizo la Comisión en estudios para hacer más eficiente el uso de pabellones. Suena, pero si eso no es importante, ¿qué? Porque tenemos una lista de espera de 400.000 personas, 390 días para que te hagan en promedio, en realidad es mediana, la mitad de la población tiene que esperar 390 días para que le hagan la intervención cuando esta ha sido, ¿no es cierto?, decretada por un médico, una médico, y sin embargo se están haciendo cambios que son súper importantes y con un rol importante también del mundo privado. Entonces pasan cosas que a veces uno no conoce. Quiero hablar un poquito de eso entonces. Bien, entonces pueden cerrar la puerta, por favor, a pesar de que nos vamos a morir de calor, pero yo soy súper maniático. Yo antes de partir mi clase, 1 minuto antes, cierro la puerta. No, hasta ahí nomás. No pasa. Uno hace eso y le mete en juicio a los alumnos hoy día en la universidad, ya no se puede. Yo estudié en un colegio francés, soy de una época en la cual te pegaban patadas por abajo de la mesa los profesores cuando uno se portaba mal. Otros años. No todo tiempo pasado fue mejor, depende. Ya se me olvidó para dónde avanza esto. Ahí sí. Bueno, entonces primero, ¿por qué es importante que la productividad sea un tema en el cual hay acuerdo en Chile? Por ejemplo, el tema de los permisos. La agenda de permisos del ministro Grau, que tengo entendido que anda en la región, porque está el presidente en la región y vino el ministro Grau y está el vicepresidente ejecutivo Corfo, lo vieron en la mañana, tienen una agenda en la que están metidos ahora. Él tiene una agenda que al final lo que sale en los diarios, yo me imagino que están haciendo muchas más cosas, pero permiso. Pero la verdad es que esa agenda la empezó a empujar el ministro Valente, que era el ministro del presidente Piñera. Son bien distintos los dos, en términos de al menos el prejuicio, el origen, en qué trabajan, la orientación. Pero el ministro Valente, que es bien activo en Instagram, y tiene unas cápsulas, y que obviamente para que sean entretenidas las cápsulas dice cosas que provocan y que además molestan, porque a nadie le interesa escuchar cosas que no molestan. Yo no le he visto ninguna cápsula contra la agenda de permiso, y no es que sea perfecta, yo he conversado con él, cree que tiene cosas que tienen que mejorarse, pero ahí tiene un ejemplo de una agenda importante. O sea, los permisos son un impuesto, el peor de los impuestos, cuando está mal diseñado. Por algo existen permisos, por algo existe regulación, porque hay un bien público que estás protegiendo. Pero un permiso mal diseñado es el peor de los impuestos, porque te traba la actividad humana, pero sin generar recaudación. O sea, es un palo en la rueda de la carreta, salvo que tú obviamente en la regulación cumpla su rol, que estás protegiendo un bien jurídico que es público, etcétera, que está lleno de esas cosas y por eso existen. Pero un mal sistema de permiso es una falta de respeto al desarrollo humano, para ponerlo en ese.
Y ustedes ven que esa agenda que es tan importante es del gobierno del presidente Piñera y del gobierno del presidente Boric. Entonces, no todo es, ¿ah? Y los técnicos a veces cuando se juntan pelean menos que lo que los titulares de los diarios muchas veces recogen por lo que está ocurriendo en el Congreso. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿por qué esto es importante en el caso de la productividad? Porque la productividad tiene, por definición, que ver con bienestar. Esto no es sobre plata, no es sobre... Ojalá las empresas ganen mucha plata y las personas tengan muchos recursos, pero eso es un resultado de... Esto es sobre hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas mejor implica, por supuesto, que al final los países tienen más empleo, tienen mejores salarios, pero un empleo en el que se trabaja menos horas, lo voy a mostrar en un segundo. La productividad al final es sobre hacer más, ni siquiera con lo mismo, sino que con menos. Déjenme mostrarles un ejemplo. Muy simple. PIB per cápita de Chile y Alemania. Para los que son malos, no sé si en geografía, pero por lo menos en banderas. Esa es la bandera alemana y la otra es la bandera chilena. Y espero que valoren el esfuerzo que hice por encontrar banderas que fueran estéticamente atractivas. Primera columna, lo que llamamos el PIB per cápita, que es el ingreso del país, la torta dividido por la población. Entonces, esto es el punto de fondo. Alemania no es un país especial en esto. Yo podría, en un segundo voy a mostrar por qué pongo Alemania, podría haber puesto Australia, Canadá. Eligen un país que les gusta, un país nórdico, etc. Después voy a decir por qué lo puse, pero Alemania es 3 veces nosotros, más o menos, cuando uno distribuye toda la torta igualitariamente. 3 veces nosotros. Uno diría, pero es que estos tipos y estas tipas son súper esforzados, trabajan un montón. Nosotros aquí salimos a dar la vuelta todo el rato. Cuidado, sí, hay una segunda derivada. Cuando uno va a los datos de la OECD, los alemanes trabajan cerca de 500, 600 horas menos que nosotros al año. Esto se calcula, todos los números siempre tienen desafíos, pero esto es tiempo que pasa entre el momento que tú sales de tu casa y vuelves a tu casa. Esto tiene que ver con muchas cosas. Alguien me va a decir es que los alemanes cuando llegan a la empresa trabajan. Bueno, es una de las razones. Pero no es que son, son más flojos que nosotros. Si por flojera entendemos que cuántas horas pasan fuera de su entorno familiar, de amistad y personal, dedicándose a tratar de vivir con dinero. Ellos trabajan 600 horas, hagan el cálculo, 600 horas, la discusión de la jornada laboral de 45, 40. Es mucho tiempo, son muchas horas menos por semana. Y sin embargo, a pesar de trabajar 600 horas menos, porque alguien me va a decir, no, pero es que los chilenos o las personas que viven en Chile, no, voy a decir los chilenos para provocar y después voy a decir que no es así. Los chilenos llegamos a la empresa y nos ponemos a tomar café. Bueno, si tú te vas a tu oficina a las 7 de la mañana y vuelves a las 8 de la noche, aunque hayas tomado café todo el día, llegas reventado igual. O sea, si uno cuando quiere estar bien, uno se va al parque, lee, va a escuchar música, está con los hijos, o se arranca los hijos, o va a un partido, lo que quiera. Pero no es verdad que uno está descansando en la pega. Uno está tenso igual, está afuera, el estrés, el medio de transporte, todo. Esto es calidad de vida. Como le gustaba decir al expresidente Piñera, ¿no es cierto?, que en paz descanse, que uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Los países pobres viven para trabajar. Pero como lo que trabajamos tiene poco valor agregado, recibimos poca remuneración. Esto en general. Esto es curso número 1 de economía. Estamos mucho rato y ganamos poco. El peor de los mundos. De hecho, los países avanzados, Alemania u otros, no es un problema de Europa, no solo son tan productivos en el sentido que sacan tanto valor agregado por hora trabajada y liberan tiempo para ocio en un buen negocio, en un buen sentido. Además, invierten mejor también y por lo tanto liberan recursos para consumo, porque la inversión es un esfuerzo, es un sacrificio. Si uno lo que quiere es consumir con tiempo libre. Bueno, en esos países hay mucha plata por persona, pocas horas trabajadas y pocas dedicadas a inversión. En el sentido, los países pobres trabajamos más horas, Chile no es un país pobre, los países no avanzados trabajan más horas, y además tienen que destinar más plata a inversión esperando un retorno futuro que generalmente es más bajo, sacrificando consumo. Entonces, por eso productividad es calidad de vida. Pero además, veo gente joven acá, en un sentido amplio, de espíritu y físicamente. Algunos más de espíritu que de físico. No voy a mirar a nadie porque si no la gente se enoja. Se enoja después y te evalúan mal. Y dicen, no, el tipo se reía a la gente. Pero además, a propósito de esta generación, y son cosas más complejas, que está mucho más consciente tal vez que por razones
quizás de pobreza antes que generaciones previas, sobre la necesidad de dejar un mejor mundo, el futuro, bla, 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 sostenible, etcétera, sostenibilidad. Bueno, productividad es eso, si productividad es más con menos. Entonces, ¿cómo hacen los alemanes? ¿Destruyeron sus bosques, acaban con las especies? No, parece que no, los noruegos, pero ¿cómo si en Chile los salmones? Noruega es el número 1 productor de salmones en el mundo. Yo no digo que sean perfectos, tampoco hay que comprarse el cuento. Hay humanos en Noruega, pero démosle el beneficio de la duda que algo están haciendo bien. Entonces, se puede, sí, se puede explotar madera. Problemas con, ¿no es cierto?, las especies endémicas. Yo no voy a entrar en ese debate porque hay para más rato para que tenemos harto rato. Pero le escuché a alguien decir el otro día, así que no hay especies endémicas. Pues, ¿sí? Al final del día, todo partió, no hay personas endémicas, todos salieron en África. Quiero decir, en 100 años más, ¿no es cierto?, lo que está hoy día aquí, que lo llamamos endémico, hace 200 años estaba en otra parte. Entonces, ahí tenéis un recurso, ustedes lo saben mejor que yo, la madera, maravilloso, renovable, que nos puede permitir, que obviamente imaginar un mundo sin déficit habitacional, construido con un material noble que va a volver a estar ahí. ¿No es cierto? Y sin embargo, uno hace una encuesta y probablemente en la calle, sobre todo en Santiago, que estamos más lejos de la realidad de la que estoy hablando, sobre salmones. Eso no significa que no hay empresas que lo hacen mal y hay personas, sí, pues siempre es así en el Estado. Pero uno hace una encuesta y probablemente la industria de la madera, la industria del salmón, tienen muy mala, tienen mala reputación. Pero no es que las personas que trabajan ahí o las empresas, sino que el sector mismo ya se transforma. Y eso es un error brutal, que es culpa de todos nosotros, no debería ocurrir, porque estamos hablando que el salmón es la proteína del futuro, porque usa 1/8 del agua, que es la carne roja. Métanse al The Economist, más salmón queremos. Y la madera es un recurso noble, maravilloso, precioso, con el cual se construyó toda, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, si uno, me voy a quedar sin tiempo, si uno, es que es un año de elección y todos andamos como en modo así de... la productividad es eso, es encontrar la manera de hacer mejor las cosas y hacerlas mejor no solo por el privilegio de hacerlas mejor, sino porque en este caso puntual, desde la mirada pequeñita del economista, porque permite conseguir más usando menos. ¿Ya? Además, una manera de hacer eso es con recursos renovables, recursos que requieren menos agua, bla, 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 todo eso. Entonces, no es raro que este sea un tema que le interesa a los europeos, a los asiáticos, nos interesa a nosotros en un gobierno de izquierda, derecha, liderado por hombre o por mujer. Qué bueno que es así. El problema, muy, muy rápido, solo en un segundo, esto fome, es que cuando uno ve distintas medidas de productividad en Chile, da lo mismo, no voy a entrar en detalle, pero se ve una cosa horizontal hace rato. ¿Ya? Esto es productividad para el país, que es un concepto bien abstracto, uno tiene que aterrizarlo a la empresa, pero está horizontal. El mensaje que quiero que quede con este gráfico no es por disculpar a nadie, y siempre se pueden hacer las cosas peor, como dijo la presidenta de Chile en algún momento, pero esta cuestión no es un problema de este año. ¿Ya? En realidad Chile está medio estancado en términos de mejorar la capacidad de hacer más con menos en nivel agregado, que es una cosa media conceptual, desde como mediados de los 2000. ¿Ya? Y si uno ve solo la economía chilena sin minería, porque la minería tiene el tema de que tiene que ir cada vez más profundo, que eso igual es una excusa, porque uno va mejorando la tecnología, sino es como desde mediados del 2000, desde el 2015. Entonces, esta es una cosa que va más allá. Bueno, de hecho, voy a hablar en un segundo por qué las políticas, y esto que yo estoy diciendo macro, después uno lo lleva a nivel de empresa y cambia las palabras y es lo mismo. Pero el punto acá es que vamos a ver que las políticas, esto está saliendo en directo a Chile y el mundo, es para reducir el nivel de la crítica, entonces, porque todos tenemos que cuidar algo, todos trabajamos. Entonces, el punto es que implementar reformas asociadas a productividad a nivel macro, pero también a nivel individual, personal y de empresa, como decíamos en la mañana, es un tremendo desafío por razones que quiero mencionar, profundizar un poquito lo que decía en la mañana en un segundo. Así que, bueno, el diagnóstico es correcto que estemos preocupados de este tema porque estamos estancados y esta cosa, piensen ustedes, los que han estudiado un poquito de economía, que ¿cómo crecía Chile en los no? ¿Puede uno crecer sin productividad? Claro, es cosa de trabajar más horas. Y eso como que en las etapas iniciales del desarrollo económico es normal. Si yo voy a Haití, yo digo, oye, ojalá se formalice que haya empleo por lo menos en Haití.
Inversión, sí, hay que construir caminos que no existen. Pero cuando ya estás en Estados Unidos o Alemania o Japón, ya la cosa no, pues ya en Chile, que tenemos un nivel de ingresos medio, medio alto, la presión es a que la jornada laboral caiga, por la razón correcta. Nadie va a estar presionando en Haití porque la jornada laboral caiga si no hay trabajo. Es como que es una agenda, la productividad es una agenda más de país avanzado, si ustedes quieren. Pero ya cuando llegas al desarrollo y estás en la frontera, como ocurre con caricatura Alemania y Estados Unidos, la única manera de seguir avanzando cuando la presión social es a bajar la jornada y a liberar inversión para tener más consumo es mejorando año a año la capacidad de sacar más valor agregado con cada cosa que haces. Unidad de máquina, hora de trabajo, por ponerlo en... Mejorar el conocimiento, innovar para que las tecnologías, usar mejor los recursos, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, que esté estancada la productividad cuando lo que viene para adelante tiene que ser más sobreproductividad que lo que fue el pasado, es un tremendo problema. Entonces, solo para ponerlo también en un contexto de importancia, cuando yo digo que estoy aumentando un poco de empleo en una empresa, los economistas hablamos de una cosa que se llama rendimientos decrecientes. Decimos, la primera persona, uno va, está solo trabajando, contrata a una persona y como que se multiplica por 2 el resultado. Pero cuando ya tienes 100, la persona adicional no va obviamente generando, se generan estos rendimientos. O sea, yo hago un puente en un lugar donde nunca había habido un puente y va a mejorar la capacidad de movimiento brutalmente, pero ya el puente número 30 ya no tiene el efecto relevante marginal. Los factores productivos son decrecientes en su contribución, o sea, contribución es positiva pero a tasa decreciente. La productividad no. La productividad es un punto de productividad, un punto de crecimiento. Por definición, entra directo. Bueno, si nosotros tenemos una productividad que está estancada hace rato, y de hecho nuestra productividad se ha expandido más o menos como 2 puntos menos que la que se expande en los países sanos, económicamente hablando, serían 2 puntos más de crecimiento al año. Bueno, veamos qué pasa cuando un país crece 2 puntos más al año en un periodo razonablemente largo. Si nos paramos el 2023, acá lo llamamos 1, y aplicamos la tasa de crecimiento que el Banco Central de Chile estima es nuestro crecimiento tendencial, o sea, a largo plazo. Es una estimación, es una cosa académica. Pero ellos dicen, mira, si todo está como ahora en Chile, nosotros vamos a ser capaces, sin generar inflación más o menos estable, crecer al 1,8 total. Hay que sacarle la población 1% per cápita. Porque eso menos población. Si crecemos al 1% per cápita, el año 2089 vamos a ser la España de hoy en términos de ingreso per cápita. Esto es Excel. ¿Me siguen con el ejercicio? No debería haber dicho me siguen. ¿Me explico? Porque no es culpa de ustedes, quizás soy yo el responsable. ¿Me explico? Entonces, yo agarro donde estoy hoy y le aplico una tasa del 1% per cápita al actual y voy a llegar al PIB per cápita de España, que no es el país más rico de Europa, el 2089. España en ese momento va a estar en otra parte, si es que está creciendo a más del 1,8 nuestro. Pero ¿qué pasaría si Chile crece al 4% solamente? No al 1,8, el 4% es una tasa razonablemente, es como un promedio, incluso conservadora para un país de nuestro nivel de desarrollo. Uno podría esperar 5. Pero 4 es algo que no nos van a aplaudir, pero tampoco nos van a pifiar. Si crecemos el 4 en vez del 1,8, vamos a ser el España actual del 2039. Entonces, claro, de un año para otro yo te digo, mira, este año va a ser 1, va a ser 3. Es que esa es la magia del exponencial. Esto no es aditivo, el crecimiento es una cosa que se va creciendo sobre el crecimiento previo. Y el exponencial es maravilloso porque explota en periodos largos de tiempo. Para los que estudiaron es así, no es así. Bueno, y ahí está el resultado. Y el 2051 tendríamos el ingreso per cápita de Alemania, que es una de las 6 economías más ricas del mundo. Si creciéramos durante los próximos 25 años al 4%, nota de colegio, 4 es más o menos mediocre. No es mediocre, como dijo el presidente Frey ayer. Es bueno, pero no es muy bueno. Nosotros, en el 2051, seríamos la Alemania actual en ingreso per cápita. Ese es el ejercicio. Si crecemos al 1,8 que estima el Banco Central, tenemos capacidad hoy, vamos a ser España recién en el 2089. Son 2 mundos completamente distintos. Yo me reía del italiano español en la mañana, ¿está por acá, Nicolás? Que cómo no las chuntas, si son 2 botones y no es tan difícil. Bueno, me he equivocado todas las veces. Todas las veces. Entonces, gracias, y me están ayudando por allá.
Los voy a invitar, les voy a mandar una bebida después. Eso era dinámico. Saquemos una foto, como para terminar el contexto y pasar a la parte de productividad. Esta es una foto del mundo hoy, en ingreso per cápita. Ya, yo sigo con la cosa macro. Esos son los números que mostré antes, pero aquí no voy a entrar en detalle, hay un ajuste, porque cuando uno compara países, en realidad $1 no compra lo mismo aquí que en Alemania. Porque hay cosas que son más caras en los países avanzados que se llaman bienes no transables. Tener una enfermera en la casa, una persona que nos asiste con alguien que vive, hay que cuidarla. Es mucho más caro. Una persona que vaya a hacerse cargo de la limpieza de tu casa en Chile y en Inglaterra, 3 millones de pesos, 800.000 pesos. Esa es la realidad, pero un blue jean vale lo mismo porque es un bien transable. Entonces, ese ajuste permite que los números cambien y Chile en vez de 15 tiene como 22.000 cuando se compara. Saquemos una foto a ese mundo donde los dólares son comparables. Este es el mundo. Los países más pobres del mundo están por acá y viven con ingresos que son parecidos a los que los historiadores económicos consideran eran los ingresos cuando parte la era cristiana. Es otro mundo, no había celulares, pero $500 per cápita. Los países más ricos se salen de este gráfico y aparecen algunos como Qatar y Luxemburgo, ¿no? Y no los entienden. Irlanda está ahí también, $100.000. Las diferencias son de 2, 20, 200 veces. Pero eso es raro, quizás están en guerras, es terrible, no. Vámonos, como decía antes, más o menos el percentil 10, el percentil 90, limpiamos las colas y aparece Haití y Alemania, pero podría haber sido Canadá o Australia, insisto. Por eso puse Alemania antes, porque está ahí. ¿Dónde está Chile? Entre los más o menos $3.000 de los países pobres y 60.000 de los países ricos, Chile está justo en la mitad. Está separado más o menos a $20.000 de cada uno, $30.000 de cada uno. Si eso, estoy diciendo que Chile está en la mitad del camino al desarrollo. Chile recorrió la mitad, primera mitad, que se separó, $30.000, y le falta recorrer la segunda mitad, que son los otros $30.000. Y lo que muestra la evidencia empírica es que lo que tú necesitas cuando estás en la primera mitad del camino al desarrollo es lo que yo decía antes. Voy a Haití y me preocupo de formalizar el empleo, sobre todo de que haya empleo, tener calles, que los niños vayan al colegio. No voy a empezar a discutir si están aprendiendo cosas buenas o malas. Por lo menos que exista un colegio. No voy a empezar con el CERNAC financiero, fundamental, 2011, Sebastián Piñera, gobierno de derecha. Regulación del consumidor en un país donde ni siquiera hay una empresa. Estoy contando esto con altura de miras, por supuesto. Ojalá llegue inversión extranjera. Te preocupas primero de lo cuantitativo, pero cuando ya llegas a la mitad del camino al desarrollo, lo que viene para adelante, esta es una caricatura, se mueve de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y cuando ya estás en países como estos, ya no están discutiendo de si los niños van o no van al colegio, de si hay lugares para que la gente la atiendan, etc. Aquí ya están en otra cosa, aquí los temas de, como estamos viendo nosotros ya, que somos de ingreso medio, medio alto, los temas de equidad, ¿no es cierto?, de protección del consumidor, transparencia de mercado, competencia para que no haya colusión, para que los precios sean justos, variedad, calidad, etc. Entonces, Chile que está acá, lo que viene ahora es eso. Pero cambiar de ser un país cuyo foco en los 90 era lo cuantitativo, por ejemplo, cobertura educacional, a lo que viene ahora, que es calidad educacional, no es fácil. Todas las transiciones son difíciles y parte del debate que está ocurriendo en Chile en los últimos años yo creo tiene que ver con eso, con que somos. De hecho, en la literatura académica se habla, es tan difícil que se habla de un concepto que se llama la trampa del ingreso medio. Son muchos los países que avanzan y cuando llegan a la mitad del camino se quedan pegados y no salen más. Porque cuando llegáis acá, lo que tú necesitas para esas políticas de productividad es empezar a mejorar la calidad, ir al margen, competencia, modernizar el Estado. Modernizar el Estado, imagínense, estatuto administrativo. Nadie quiere que lo evalúen, obviamente, ni tampoco en las empresas privadas, pero como es más chico y las platas son tuyas y si no, las reglas son otras. ¿Ah? Entonces, calidad de la educación empieza con, no basta con que Ricardo Lagos diga, oye, nosotros multiplicamos por 5 los estudiantes en educación superior, que es verdad, y yo creo que es un mérito, pero te responden de vuelta y ¿qué estamos aprendiendo? Y es mucho más fácil, entre comillas, porque no todos lo pueden hacer, poner recursos, tenéis que tenerlos, para multiplicar por 5 los estudiantes de la educación superior, que después empezar a ver si los programas están teniendo el impacto. Ni el Banco Mundial sabe qué es lo que hay que hacer exactamente para que la educación sea de calidad. Entonces, lo que viene es más complejo. No digo que esto fue fácil, pero fue distinto. Y esa transición es la que estamos viviendo nosotros y eso implica también políticas públicas distintas, implica ser mucho más exigente con la calidad del Estado,
La permisología aquí, ¿ustedes creen que funcionaba bien cuando Chile estaba acá? Debe haber sido igual o peor. Menos transparencia, todo. Pero cuando hay tal nivel de despelote y de cosas que funcionan mal, por lo menos que haya una persona que desde la burocracia te apoya, te lleva, uno dice, ya, funciona. Pero acá ya estamos en el margen, aquí ya estamos mirando las cositas con más detalle y es mucho más exigente que el programa de Corfo tenga el efecto que tiene que tener y uno se da cuenta y todo, y para el otro lado, etc. Entonces, lo que viene, si esto ha sido tensión, va a ser igual o más tensionante. Esto no es un problema izquierda o derecha. Viene más regulación, no importa que haya un gobierno hombre, mujer, izquierda o derecha, porque el país está en un momento de su desarrollo en el cual va exigiendo cosas que son más propias del desarrollo y que tiene que ver con calidad, no solo con cantidad. Y yo imagino que lo mismo pasa con una empresa. Uno va a una pyme y el foco es distinto que cuando ya eres una empresa grande, donde las cosas se resuelven de otra manera. Entonces, por ejemplo, a propósito de la región, Chile fue capaz, no digo que estaba acá, porque nunca estuvo acá, pero Chile fue capaz de recorrer un camino largo en los últimos 40 años que nos apartaron del resto de América Latina. Esto es simplificación extrema, con unas pocas empresas, en unos pocos sectores, como dije en la mañana, en pocas regiones, por no decir una región. Y esos son los LATAM, los Falabella. Oye, mérito de ellos. Y lo hicieron tan bien que están afuera y después vienen y de repente se van quedando atrás también. Pero lo hicieron y esos son los que empujaron el carro del desarrollo. Pero ya cuando llegas al lugar en el que está Chile ahora, no da más. Están ahí. Eso es la trampa del ingreso medio. La macro, sí, nos sacó de ahí, nos dio estabilidad a pensar a largo plazo, pero no da más. Ahora vienen las reformas micro y ahora viene ¿qué? Viene la diversificación, pero no como concepto idealista, ¿sí? de que yo quiero porque me gusta, buenista, sino que no es solo porque está bien que haya, sino porque nos hace bien. Diversificación productiva, o sea, más sectores, de tipos de empresas, pequeñas, grandes, todas tienen un rol que cumplir. Geográfica, porque está relacionado con lo anterior y porque los países tienen que desarrollarse en su totalidad y las empresas chicas cumplen un rol, las regiones grandes, las chicas, las más pobres, también lo cumplen. Eso es una unidad, eso es una economía sana. Entonces, para adelante, todo lo que viene es una discusión, obviamente, si antes te miraban y te decían, no, la mano invisible, si todo el mundo quiere estar en Santiago, que esté en Santiago. Y si la economía funciona allá, que funcione allá, porque es lo que los números dicen que tiene que pasar, son los incentivos económicos, la mano invisible de Adam Smith. No es verdad eso. O sea, eso te da para un tipo de estructura, pero para un país complejo, sobre todo largo como este, si no se desarrolla en su totalidad, eso va a hipotecar lo otro, pero no porque esté mal, insisto, sino que porque no va a permitir que siga avanzando el país. Eso es lo que muestran los datos. Entonces, para adelante esta cosa tiene que ver con eso. Y ahí empiezan las especificidades de las regiones, que tienen sectores donde se pueden desarrollar que son distintos. Hay otras cosas que son comunes, en todas partes pueden haber restaurantes, pero no en todas partes se va a desarrollar una industria del salmón, de la madera, por razones obvias. No en todas partes hay la misma cantidad de viento, o la energía solar del norte, etc. En otras partes habrá otras características, la profundidad del suelo, no tengo idea, el Valle Central, que para las viñas puede ser muy bueno con las tecnologías típicas, o los, qué sé yo. Entonces empiezan a aparecer estas cosas, sobre todo en un país como Chile, que su estructura geográfica influye mucho en su estructura productiva. No somos una cosita así que sacada en un laboratorio que hace chips sin tener idea dónde está en un subterráneo, sino que tenemos, y eso va a seguir siendo así, vamos a seguir siendo un país minero, tenemos que seguir siendo un país salmonero, tenemos que seguir siendo un país maderero, más todas esas otras cosas que se desarrollan desde ahí. Esta cuestión no es de izquierda o derecha. Irlanda no es un país de izquierda, Singapur no es un país de izquierda, ni tampoco deberían ser de derecha, digamos. Esto es un error nuestro, de entender mal el... Entonces eso viene, y viene con todo. ¿Ah? Y está bien que... Ahora, pero hay que hacerlo bien, porque si se va a regular mal, si el Estado no es capaz de hacerlo, vamos a tener que cerrar por fuera. Porque el Estado no es que el Estado vaya a decidir, sino que tiene que desarrollar los mecanismos que funcionen. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nadie sabe, por eso hay que estar mirando la evidencia y evaluándola permanentemente. Pero si estamos hablando de una reforma tributaria, pero no sabemos lo que hizo la otra del 2015 o del 2016, es re complicado. Entonces, tiene que haber evaluación. Bueno, hay una agencia para la calidad de las políticas públicas que hoy día está en el gobierno, en el Congreso, impulsada por el Ministerio de Hacienda, que lo que hace es empezar a ampliar la evaluación. En Chile no se hace evaluación de políticas públicas de manera sistemática. Solo 6% de los 700 y tantos planes y programas que hay se evalúan. Solo 6%. Y las reformas no se evalúan. Y cuando se evalúan es porque a alguien se le ocurrió evaluarla, pero en Australia, las leyes del ámbito económico que se consideren ex ante relevantes, a los 3 años tienen que ser evaluadas en términos de qué impacto tuvieron. No para encontrar culpables, sino que porque va a tener un problema la ley, obvio.
y se vuelve atrás y se rediseña y se reimplementa y se reevalúa y así funciona el mundo. Y acá no estamos haciendo eso. Si no lo estamos haciendo, hemos tenido suerte, yo creo, de que la cuestión haya funcionado razonablemente bien, porque ahora vuelvo y hago un comentario intelectualmente honesto. Las comisiones nacionales de productividad, yo estoy ahí, pues estoy hablando de esto, tienen un poquito ese rol. Y la Agencia para la Calidad de Políticas Públicas en el Congreso es ampliar la comisión y darle la obligación de evaluar. Cuando uno va a la OECD, estos 37 países con ingreso per cápita, casi todos más alto que el nuestro, nosotros estamos en la punta derecha o izquierda, con Colombia y México, y Turquía más adelante, pero ahí los otros 33, 34 países son mucho más avanzados que nosotros. Pocos también tienen cosas explícitas de esto. Esto es un desafío en Francia, en Estados Unidos. Pero bueno, que lo sea en todas partes no significa que... Pero igual tienen mecanismos más desarrollados, institucionalidad que permita hacer eso, etc. O sea, es como el tipo de cosas que está pasando. Y claro, yo no estoy, yo estoy en la cosa más económica. En la cuestión económica, a pesar de lo que uno cree, no hay tanta diferencia al final. Uno ve que en general alguien, no sé, Óscar Landerreche, del Partido Socialista, Ignacio Briones, qué sé yo, tampoco queremos que piensen siempre igual, porque estas cosas no son verdades, sino que son cosas técnicas que se tienen que ir evaluando. Pero lo importante es que se miren, más que la política, se evalúen, se analicen. Entonces, yo lo decía en la mañana, muy cortito, por definición esto implica, ¿me quedan todavía 5 minutos? ¿Sí? Por definición esto implica, mejorar la productividad significa cambiar la manera como estoy haciendo las cosas. Pero cambiar la manera como estoy haciendo las cosas, lo dije en la mañana, es súper difícil. Porque, por dos razones. Una, porque no queremos, lo dije en la mañana, no es verdad a pesar de todas las charlas motivacionales, no es verdad que uno va e innova, uno no quiere innovar, lo cómodo es no innovar. De todos, habrá gente que tiene problemas psicológicos que innova mucho, pero no es verdad. Las personas en general, nuestro tema, siempre hay personas que se salen del promedio, se salen de la media, que tienen características para un lado o para otro, buenas, malas. Pero la gran masa de personas no queremos innovar, somos aversos al riesgo, dicen en economía. Innovar es arriesgarse. Pero si además de que no queremos innovar porque evolucionamos para el status quo, no para innovar, si además de eso, si además de que no queremos, no podemos, la cosa es peor. Y les muestro un gráfico para motivarlo. Voy a mostrar una cosa primero antes. El Estado, porque necesitamos que el mercado y el Estado funcionen mejor. El Estado... difícil que funcione mejor si no evalúa sus políticas públicas. Estamos avanzando en eso, pero hay que empujarlo, hay que seguir gritando para que se haga. Porque los proyectos pueden estar en el Congreso 25 años sin avanzar. Entonces, que el proyecto esté no significa que esté resuelto. Y el mercado en Chile también tiene sus problemas. Este gráfico en 2 segundos compara... Esto es una medida de productividad y esto es tamaño abajo. Y esto muestra lo que todo el mundo sabe, que es que en la economía moderna el tamaño sí es importante. El tamaño hace que las empresas sean más productivas, en promedio. Entonces, hay determinados sectores, nichos en los que tú con un tamaño pequeño puedes funcionar. Pero la verdad es que al final del día, si tú quieres ser competitivo, tienes que agarrar escala. Eso es lo que pasa. Hay costos fijos como la logística y tantas otras que te exigen eso. Y el mundo actual es mucho más exigente en tamaño que lo que era la estructura productiva de hace 100 años atrás. Entonces uno ve la OECD y las empresas más grandes son más productivas. Correcto, si eso no tiene nada de raro. Uno lo hace para Chile y pasa lo mismo. Las empresas más grandes, es mucho más plana, pero las más grandes son como 40% en promedio, más productivas que las chicas. Pero lo que ocurre en Chile, que es una anomalía y que es muy interesante conceptualmente, es que en Chile las empresas grandes están más lejos de las grandes de la OECD, relativamente hablando, a sí mismas que las chicas. Las chicas están con un factor, son como la mitad, y las grandes son como un tercio. Entonces uno dice, qué raro, porque las empresas grandes... A ver, primer comentario. Que la línea azul esté toda por debajo de la roja es interesante, porque significa que no son las personas. Yo no soy experto en genética, pero no creo que las diferencias sean genéticas. Lo que importa es el entorno. Hay flojos y gente mala y gente buena en todas partes. Pero el entorno es lo que cambia. Ese es el sesgo de un economista, incentivos, instituciones. Entonces, el problema no son los alemanes versus los chilenos, por eso antes dije, son las personas que viven en Alemania y las que viven en Chile, sean chilenas o alemanas. Si yo traigo una alemana a Chile, aquí voy a tener varios alemanes, después de un rato su productividad va a caer mucho. Y si llevo una persona que nació en Chile a Alemania, y estamos hablando de una persona típica, le va a mejorar la productividad. El contexto influye mucho. Ese es un primer comentario que quería hacer. Por lo tanto, las empresas grandes en Chile no es raro que sean menos productivas que las grandes en los países avanzados, porque Chile es un país menos productivo.
Por ejemplo, el sistema educacional, el mercado de capitales, etcétera, funcionan distintos. Primera cosa. Segundo, pese a lo anterior, ¿qué factores explican que un país sea poco productivo? Por ejemplo, una fuerza laboral que no tiene conocimientos mínimos porque la educación no es de la calidad necesaria. Una empresa grande, ¿qué hace? Contrata gerentes y gerentas de Uruguay, de la India, de Estados Unidos, donde sea. No tiene restricciones. Una pequeña empresa tiene que funcionar con lo que está a su alrededor. No, el problema no es la educación, que lo es el mercado de capitales, acceso al crédito. Falabella emite bonos internacionales. Una pequeña pyme funciona con su CMR Falabella para financiar el capital de trabajo. Entonces, yo esperaría que las empresas grandes tengan más herramientas para defenderse de un entorno que es poco productivo, Chile. Y deberían estar más cerca, no arriba, porque no están allá, están acá, pero aquí. Y las chicas deberían estar más lejos porque las empresas chicas, menos productivas, los países avanzados tienen mejor mano de obra, más preparada, tienen un mercado de capital más profundo. Y no es así, es al revés. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si hay un par aquí de empresas grandes, no lo tomen como algo personal, la vida es dura porque todo el mundo se fue, se hace su pega. Lo que pasa es que las empresas grandes en Chile innovan poco. Yo sé que hay innovación y uno lo veía, pero en comparación con otras partes. ¿Y qué es lo que ocurre? Dame un segundo. Lo que ocurre en Chile es que no hay empresas en la mitad. Los datos muestran que faltan empresas medianas. Tenemos una tasa de empresas pequeñas parecida a los países avanzados. Y tenemos empresas grandes que están concentradas, pero en todas partes hay concentración. Aquí un poco más porque el país es más pequeño, menos avanzado. Lo que faltan son empresas en el medio. Chile tiene problemas de escalamiento de empresas pequeñas. Como no tenemos una masa de empresas suficientemente grandes acá, las empresas grandes no están siendo... Jamás una empresa pequeñita va a provocar, a desafiar a la grande. No tiene cómo hacerlo. Es la mediana la que mira, en general, la que mira a la grande y le dice, cuidado que te voy a pasar por arriba. Y estas grandes que no quieren porque su cabeza les pide no innovar, innovan. No, acá están cómodas. Acá y en Argentina y en América Latina en general. Falta una clase media de empresas. Y entonces el mercado chileno tiene ese problema. Y aquí quería plantear ese tema. El Estado tiene otro problema, que es el que dije antes que no se evalúa. Y finalmente, la estructura productiva del país tiene un problema porque está totalmente concentrada en la región metropolitana. Este es el último informe de organismo internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial, CEPAL, donde analizan toda América Latina. Y no se puede leer, no importa, pero todo lo que está acá, toda la mitad del informe es sobre la necesidad de desarrollar, diversificando todas las áreas geográficas de una economía para que el país avance. Los mejores análisis estadísticos con teoría aplicados muestran que los países concentrados funcionan para mejorar un poquito al principio y después ya no pueden seguir mejorando. Chile está exactamente ahí y es un país que a pesar de que es más avanzado que el resto de las regiones en muchas dimensiones, está peor en términos de concentración de producción que el resto de los países en la región. Entonces, el Estado tiene un tremendo problema porque todavía evalúa poco, el mercado tiene un problema porque faltan empresas medianas y el país tiene un problema de estructura productiva porque está muy concentrado. Paro entonces con... Voy a saltar esto. Solo, quizás lo voy a hacer en los comentarios. Quería solo levantar un punto que después de 20 y tantos estudios en la Comisión Nacional de Productividad que hemos hecho en todas las áreas, un tema que surge mucho a propósito de mejorar la productividad es una palabra que en economía como que no le damos mucha bola y que no parece muy sofisticada, pero que es clave, que es gestión. Gestión entendida como la innovación no siempre es como desarrollar una máquina sofisticada que hace cosas con robótica, está bien. Es con lo que uno tiene hacer las cosas mejor. Y esa cuestión se repite una y otra vez. Y nosotros, por ejemplo, en los estudios de salud que hemos hecho, hicimos recomendaciones para mejorar la atención en los pabellones. Los pabellones en Chile operan 3 cirugías por día, en Inglaterra son 6. Y con algunos cambios de gestión, implementaciones en hospitales, han significado aumentos del uso de pabellones de 3 a 5,2 cirugías por día. Eso en porcentaje es como un 60%. Si tú logras en tu empresa que la cosa mejore un 60%, te vayas a vivir a Europa y manejar la empresa desde allá probablemente. Porque hay pocos casos tan exitosos como ese. La gestión es un concepto clave, que en economía la entendemos poco, pero que es fundamental para mejorar el funcionamiento de una unidad económica. Y eso lo encontramos a nivel macro y también a nivel micro. Voy a parar acá. Voy a dejar esto para la conversación.
¿Qué es las implicancias de esto? Y no sé si tú vas a invitar ahora a la gente. Sí, ya, muchas gracias. Gracias, Rafael. Vamos a invitar a que suban las sillas, por favor. Quedaron hartas cosas pendientes y vamos a poder desarrollarlas ahora en nuestro panel porque precisamente queremos hacer un par de bajaditas también con representantes de diferentes gremios de la región que están acá para que podamos evaluar esto mismo que nos estabas presentando, Rafael, pero también de qué manera como que desenredamos un poquito el estado de las cosas. Así que quiero presentar de inmediato a la presidenta del Comité de Innovación y Pymes de la Cámara de la Producción y Comercio del Biobío, Marcela Angulo. Adelante, por favor, Marcela, un aplauso para ella. A Humberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresas del Biobío. Adelante, Humberto. Víctor. Adelante, Víctor. Un aplauso para él. Y Jorge Coloma, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción. Asiento, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Algo que... ¿Tenemos un solo micrófono o tenemos otro? ¿Tenemos solo uno? ¿O hay otro? ¿Hola? Sí. Jorge, asiento. Nos falta una silla. Bueno, yo puedo estar en el... Toma asiento. Toma asiento. Sí. Sí. Rafael, no sé si quieres como hacer el resto de las conclusiones. No, solo yo aquí lo que hice fue dejar unos bullets que un poquito iban a tratar de plantear que esta cosa cuando la aterrizas, yo estoy seguro que la podríamos estar conversando en el directorio o la familia de una empresa, si es una empresa familiar chica, y que es que esta cuestión es sobre cambio, pero el cambio no es gratis, que implica ser capaz de asumir riesgos y nadie quiere asumir riesgos, y por tanto hay que buscar maneras de promover los riesgos, pero riesgos controlados, no riesgos por el solo hecho de arriesgarse. Esta cuestión no es tirarse en paracaídas, digamos, a una altura baja, sino que es que hay que generar incentivos para que uno se arriesgue, pero los riesgos para que puedan asumirse, uno tiene que tener mecanismos para evaluarlo y saber que si la cosa no funcionó, no te van a cortar la cabeza. Porque lo que tú estás haciendo es lo que corresponde, que es tratar de apuntar en una cuestión riesgosa, pero que existen mecanismos objetivos, que se está haciendo el seguimiento, bla, bla, bla. Eso en el Estado es muy difícil hacer innovación, casi imposible, porque como no hay medición de desempeño de verdad, ¿quién va a tener la osadía de arriesgarse, equivocarse y después salir en un diario apareciendo como que cometió un error? Cuando en realidad si no cometes errores no trataste, y si no trataste, ¿cómo vas a mejorar? Entonces hay todo un tema de las implicancias y a nivel de... Ya, eso es un primer... Y el segundo punto era la cosa de la gestión y los procesos, de no estar siempre pensando que es algo que van a inventar en un laboratorio raro en MIT, sino que son cuestiones a veces que dan un poquito de vergüenza después de un año mirando pabellones, darse cuenta que un problema era la falta de turnos, por decir algo, y uno dice, ay, por favor, bueno, implementate los turnos, cosa que el personal secuencialmente entre, cosa que cuando llegan los o las cirujanos, ya esté listo todo y no entren todos al mismo tiempo y partan a las 8:50 en vez de las 8 a operar, cosas así, y eso tiene un impacto gigantesco. Y da vergüenza decirlo, pero así es la vida, somos todos adultos y de repente uno cuando vienen las crisis lo que pilla son cuestiones que estaban ahí hace 10 años y que eran ridículas. Entonces no todo es complicado. Y lo último que quería enfatizar es que mejorar la productividad, yo dije mucho, es más con menos. Pero cuidado, porque eso también puede llevar a que de repente la autoridad, sea él o la dueña de la empresa, él o la jefa o jefe de alguien, el Ministerio de Hacienda, cuando es a nivel de gobierno, puede querer usar la productividad como una manera de ahorrar plata, y la verdad que eso es un error. O sea, esta cuestión es sobre conseguir retornos por inversión. Entonces, a veces, ahí dice, más con menos, sí, pero más con casi siempre menos, porque a veces, por ejemplo, en el mundo de la salud, para implementar turnos hay que poner más plata. Entonces el ministro de Hacienda te va a decir, o la IPRE, oye, pero si estamos poniendo mucha plata, bueno, pero perdón, si tú pones 7% más de recursos, tenemos 2 turnos y va a mejorar la productividad 48%, ¿vale la pena o no? Vale la pena. Entonces cuidado con que esta cuestión no es sobre ahorrar plata, es sobre encontrar la manera para hacer más con una cantidad de plata. Bueno, eso quería destacar eso. Porque... Gracias, Rafael. Vamos a partir con la Marcela, precisamente para complementar un poco esta misma cuestión que estaba planteando Rafael sobre la gestión, la productividad. Tú has trabajado intensamente, pero también como desde dos veredas, ¿no? La academia, la empresa privada, y cómo se va haciendo una especie como de link también, no solo para la gestión, sino también para empezar a prospectar un poco cómo debiera ser el futuro, ¿no? Y el futuro, pongámoslo también aquí con los pies en el Biobío. ¿Qué has podido observar, Marcela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Rafael hizo una clase de economía aquí, de todo el contexto inicial, ¿no? Y me encantó el segundo punto, porque como estamos en un evento de innovación, entonces a mí me gustaría engancharme como de
la conexión entre innovación y productividad, ¿no? Que es un gran tema y donde hay harta evidencia de que es una palanca, ¿no es cierto?, de productividad, de crecimiento de las empresas, pero a veces no está suficientemente visibilizado. Entonces, tú decías, claro, hay muchas cosas que son de gestión, ¿eh? Productividad a partir de gestión, mucho espacio para mejorar. Pero después hay que empezar a hacer cosas distintas, hay que empezar a empezar a innovar en productos, hay que empezar a innovar en procesos. Y yo creo que hay harta evidencia, yo quiero mencionar muy brevemente algunos casos. Yo participo con varios sombreros, soy la directora de la Universidad de Concepción en Santiago, y ahí estoy en la CPC Bio Bio, donde presido el comité, pero también estamos en el Círculo de Innovación de ICARE, donde estamos juntas con la María Elena. Y tenemos un grupo que estuvo todo el año pasado trabajando en levantar casos de impactos en productividad a partir de procesos de innovación. En grandes empresas, ahora vamos con un grupo mediano de empresas, y tenemos harta evidencia. Quiero comentar un par de casos en distintos sectores. En procesos industriales, en procesos más duros. Tenemos el caso de CMPC, que ha hecho un trabajo de meter los temas de tecnología, data analytics, sensorización de todos sus equipamientos para poder hacer mantención predictiva, para no esperar que haya fallas, sino que es prepararse para hacer las mantenciones antes, para hacer más productivos los procesos, ¿no es cierto?, con control avanzado de procesos. Eso no es rocket science, el conocimiento que se hace en colaboración con empresas consultoras, se ha hecho en colaboración con la academia, con resultados notables de productividad, pero notables, 2 dígitos de aumento. Eso te iba a preguntar la cifra. O sea, notables. Pregúntenle a ellos, están documentados los casos. Pero hay cifras que lo demuestran. Ya. Quiero poner otro caso que también lo levantamos, que tiene que ver en el mundo de la construcción, que es un sector con niveles de productividad bajísimo, tú los conoces, ¿no? Todavía que mucha falta de estandarización de procesos, etc. Revisamos mucho el caso de Echeverría Izquierdo, una empresa constructora que ha sido súper innovadora, no solo dentro de su propia organización, sino que hoy día ya creó hasta un fondo de capital de riesgo para poder invertir en startups que están trayendo tecnologías complementarias, etc. Un caso muy relevante. Pero ellos, por ejemplo, en el tema de la construcción industrializada, ellos detectaron que tenían un tema ahí de productividad, ¿no? Entonces empezaron poco a poco, tímidamente, porque tenían que convencer al cliente también, ¿no?, a generar procesos de construcción industrializada, de partes y piezas que podían llevar listas a la construcción y ensamblar en el lugar de la construcción. Eso ha demostrado tener impactos en productividad, impactos en calidad del producto, impactos en sostenibilidad, porque mucho menos residuos, y también impactos en productividad laboral, ¿no es cierto? La gente trabaja menos tiempo y produce muchos mejores resultados, lo que obviamente redunda en mejor digamos, rentabilidad para la empresa. Y quiero brevemente otros 2 casos que son de la región y que son justamente empresas que hemos premiado desde la CPC Bio Bio con el premio a la innovación que entregamos ya el año pasado por 3ª vez, este año lo vamos a entregar de nuevo. El caso Inchalam, que innovó en productos, ¿no es cierto?, y generó a partir de un trabajo interno con sus equipos un producto nuevo que es un sistema completo de mallas para la acuicultura que son de mejor calidad, que evitan, ¿no es cierto?, que se escapen los peces. Entonces, realmente han sido capaces de generar productos nuevos y penetrar mercados distintos. Pero esto no pasa solo en las grandes, y quiero poner el último caso, que es de la empresa Lemuse, una empresa local, de emprendedores locales, que desarrollaron, colaborando también con la academia, una nueva serie de productos que son, no sé cómo se llaman, anaqueles, estándar, digamos, para todos los temas de almacenamiento y logística que son resistentes a sismos, ¿no? Entonces, ellos detectaron esta oportunidad después del terremoto del 2010, con todo lo que significó en términos de pérdida, y generaron un producto nuevo que hoy día está teniendo una tremenda aceptación en el mercado porque resuelve un tema, les resuelve un tema a distintos sectores, y ahí tienes un caso de innovación, de productividad en empresas medianas que son capaces de crecer, y ojalá que Lemuse se transforme en una empresa grande pronto y no se quede pegada en el espacio que tú mostrabas ahí, de los medianos que faltábamos. Entonces, hay mucha inspiración. Yo creo que esto tenemos que creernos más el cuento de que tenemos las capacidades, y lo que tú decías, todos estos casos son ejemplos de colaboración entre las empresas, centros tecnológicos, empresas con startups, empresas con universidades,
eso hay que potenciarlo porque hay un tremendo capital intelectual detrás que puede generar mucho valor para la región y también para el país. Se ha ido dando de manera más bien incipiente, pero está funcionando, como dice la Marcela, y ahí me gustaría, Humberto, preguntarte un poco por el tema de las empresas medianas. Ese tema ya se había dado una conversación en un evento grande que se hace acá en el Biobío hace 2 años atrás. Está todo radicado en los incentivos, qué pasa con las cargas impositivas, qué pasa con, no sé, lo público, por decirlo de alguna manera, para que a uno le dan ganas efectivamente de hacer crecer la empresa, porque de repente hay demasiados incentivos que van en el sentido contrario y la empresa o se quedan chicas o son grandes. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A mí en estos paneles siempre me gusta tratar de aterrizar un poco a la realidad. Yo soy presidente de ASEM Biobío, que es una asociación de pymes de la región, de pequeñas, medianas y algunas medianamente grandes también. Y la realidad es un poquito diferente. Hay espacios de crecimiento donde prácticamente es imposible innovar, ¿ya? En la primera etapa, cuando tú creas un negocio y estás empeñado en trabajar, que generalmente es la pyme la que está haciendo todo, ¿cierto? Está chuteando, está pateando la pelota, está atajando el gol, y no le da más tiempo que pensar. Después viene una etapa de crecimiento que tiene relación con que lo que tú decías, mientras más grande la empresa, ¿cierto?, mayor posibilidad de innovación tiene. Y esta etapa intermedia de desarrollo es súper complicada, porque todavía depende del dueño de la empresa, donde también está haciendo casi todo, no tiene medios. Las empresas grandes no le pagan, el Estado no los apoya suficientemente. Entonces, estamos haciendo las cosas solos. Yo siento que la innovación es una obligación hoy día. Debe ser una obligación. Pero ¿en qué momento de verdad podemos hacerla? La innovación significa tecnología, significa modificar productos, ¿cierto? Modificar procesos, que se necesitan recursos. Y es ahí donde la pyme tiene problemas para esto, ¿ya? Hoy día la pyme tiene dificultades de acceso al crédito, ¿ya? No puede generalmente acceder a préstamos para innovar, para implementar tecnología, cuesta mucho, que no tiene que ver con la culpa de los bancos, tiene que ver, nosotros acabamos de hacer una encuesta hace poco, y la encuesta arroja que es la culpa de que los bancos no le den crédito a las pymes de nosotros, porque no tenemos las capacidades ni las competencias muchas veces para ni siquiera poder presentar buenos balances a las bancas, ¿cierto? Y muchas veces estamos más preocupados de evadir impuestos o que nos devuelvan más plata el impuesto a la renta que de presentar, de entender lo que significa llevar al banco buenos antecedentes. Entonces, cuesta mucho. Hoy día, ¿por qué yo digo que es imperativo innovar? La pyme, la empresa en general, está sujeta a grandes cambios, a transformaciones, a impuestos, a aumentos de costos potentes. Y son los que han estado y los que van a venir. Yo siempre digo, el 6% del impuesto ¿cómo se llama?, de las pensiones, no se está discutiendo quién lo paga, si se está discutiendo para dónde va, pero el que lo paga somos nosotros. Y nosotros no somos capaces, la pyme no es capaz de traspasar los aumentos de costos a precio tan fácilmente. Muchas pymes no lo pueden hacer. ¿Me entienden? Entonces, ese es el problema que tenemos. Está bonito todo, tenemos que innovar, pero tenemos que encontrar las condiciones. La pyme tiene que ser más apoyada, ¿ya? Y tiene que ser apoyada por el Estado, por el gobierno, por la AGEN, por la Corfo, por Cercotec, apoyar más a la pyme que se puedan desarrollar. Yo estoy transmitiendo la verdad de lo que nos pasa. Cuando uno llega a cierto, lo digo yo porque yo he pasado por todo, ¿ya? Desde inicio he tenido un desarrollo y gracias a Dios estoy en otra etapa que me permite mirar por otros ojos y me permite en cierta medida hacer innovación. ¿Por qué digo que es importante? Porque si nosotros no somos capaces de innovar, que el resultado es bajar los costos, uno de los resultados es bajar los costos, ¿cierto? No vamos a ser capaces de soportar todo lo que está pasando hoy día. Estos incrementos que nos están dando los gobiernos y las leyes, aumento del sueldo mínimo exagerado, una serie de cosas, ¿cierto? No vamos a ser capaces de soportarlo. Y el secreto para sobrevivir de la pyme va a ser innovar y aumentar la productividad. ¿Qué pasa si uno mira un poquito otros ejemplos y quizás como nos vamos a otra parte de la charla, Rafael, que tiene que ver con diversificar, ¿no es cierto? Cuando pensamos en diversificar, hay un intento real, no sé, acá en la región del Biobío, Víctor, acerca de
no sé, encontrar, por ejemplo, esos espacios de innovación, de crecimiento, de poder generar quizás nuevos productos, servicios? ¿Cómo lo ves? Primero que todo, agradecer la invitación. Realmente es un honor poder estar acá y participar de este conversatorio. Hoy día hablaba con mi señora y le dije, me voy a poner mis zapatillas de innovador. Muy bonita. Y me decía, no, pues si vais a un evento tenés que ir más formal. No, voy a ir con mis zapatillas de innovador, así que me las puse, me saqué los zapatos de seguridad porque estaba en la mañana en la planta y me puse mis zapatillas de innovador para estar acá. Bueno. Ya, yéndonos a la parte un poquito más seria, chuta, hay harto de conversar porque hay hartos temas que son bien interesantes. Yo siempre he pensado que esto tiene que ir en etapas. Más con menos, yo creo que tenemos que ir más con lo mismo primero. Vamos más con lo mismo y después tratemos de ir más con menos. El menos es un poquito traicionero porque puede implicar también efectos importantes, por ejemplo, en el trabajo, la disminución de costos puede tener implicancias. Por ejemplo, nosotros, que en este caso me toca representar a las pymes, PymeMat no es muy conocido, pero somos los pequeños y medianos industriales de la madera a nivel nacional. Yo presido BioBio. Y la verdad es que somos empresas bastante chicas y que nos cuesta un mundo tratar de ir desarrollando cosas y sobre todo el impacto que nosotros provocamos en los lugares donde estamos, sobre todo acá en BioBio, zonas que en realidad empresas donde otros no llegan, donde muchas veces la presencia de las empresas pymes son la única empresa importante que está en el sector. Son sumamente relevantes, por lo tanto el tema del menos hay que trabajarlo con cuidado. Por eso yo digo que una primera parte es más con lo mismo. Con respecto a la pregunta, sí, yo creo que la única forma de poder ir mejorando y desarrollando es a través de la diversificación. Al menos desde el punto de vista que yo puedo transmitir, hoy día el sector forestal, y tú Rafael lo dijiste muy bien, el sector maderero forestal, porque hay una dicotomía. Cuando voy y muestro una casa hecha en madera que es muy bonita, a todos les gusta, pero muy pocos se preguntan ¿de dónde viene? Y cuando se dan cuenta que vienen del bosque, la verdad es que ahí se genera una dicotomía, sobre todo en Santiago, en el sur no es tanto, pero de Santiago para el sur, la madera y el sector forestal es como que están unidos, pero en Santiago como que no existiera el sector forestal, sino que o es la madera o el sector forestal. También hay un punto que hay que trabajar. Y es ahí, hoy día, con todo lo que tiene que ver con los incendios forestales, hoy día no hay muchas nuevas plantaciones, hace de que en realidad la innovación y la diversificación sea algo que se está forzando y que de cierta forma la única forma que vamos a tener las pymes de sobrevivir es hacer esa diversificación. Ya dentro de los sombreros también me toca presidir hoy día uno de los planes estratégicos regionales, que en este caso es los métodos modernos de construcción en madera, que es súper importante, que ya llevamos trabajando un par de años donde tenemos desafíos súper importantes. Nos queremos transformar en una región que realmente desarrolle una industria de los métodos modernos de construcción en madera, ¿ya? Y para eso estamos trabajando hoy día en las normativas, estamos trabajando en conjunto con la Cámara Chilena también para poder promover y desarrollar la industrialización en madera de la mejor forma posible y que entregue también productos de calidad, ¿ya? Solamente para concluir, es la forma diversificando, trabajando de forma colaborativa también entre nosotros mismos, y yo creo que la región está brindando oportunidades muy buenas, hay que tratar de trabajarla y desarrollarla de la mejor forma posible. Agarremos ese hilo, Jorge, acerca de la colaboración, cómo están trabajando en esto, cuáles son los criterios que han ido aplicando precisamente para poder lograr la diversificación. Sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, por el foro. Habíamos estado en una charla en la Cámara hace poco, así que ya nos habíamos cabeceado con las cifras. Yo represento un gremio del Gran Concepción,
Los Ángeles también de la región, pero tiene una pequeña cámara en Los Ángeles aparte, estamos sumamente integrados y somos súper colaborativos. Que tenemos 250 empresas asociadas y tenemos empresas pequeñas, ¿cierto? Desde consultores, arquitectos, hasta empresas grandes de infraestructura, inmobiliaria y constructora, empresas de energía, empresas de servicio. Entonces tenemos todo el pool de empresas que uno se pueda imaginar acá en la región. Y como esta es una charla que partió con datos, yo quiero entregarle un dato. Las viviendas subieron un 56% en los últimos 10 años, valor real, no por UF, solo valor real. O sea, en precio, 56%. Si le sumamos la UF, estamos prácticamente al doble, ¿cierto? Eso quiere decir que todos los elementos que componen la cadena de valor de las viviendas, desde el suelo, partes, piezas, proyectos, arquitectura, proveedores, servicios, mano de obra, financiamiento, cofinanciamiento, impuestos, etcétera, han subido, ¿cierto?, en una proporción importante en los últimos 10 años. Nosotros estamos obligados a innovar, estamos obligados a colaborar. Si revisamos suelo, estamos obligados a innovar en suelo, estamos obligados a trabajar en los planes reguladores, estamos obligados a hacer más eficiente el suelo, estamos obligados a buscar, ¿cierto?, cuál es la familia de hoy día. ¿Por qué se hacen departamentos pequeños hoy día? Hoy sí es que las inmobiliarias destruyen el centro porque hacen puros departamentos chicos. Bueno, les cuento que el 70% de las familias no pasan de 2 personas. No pasan de 2 personas. Entonces le voy a hacer un departamento de 3 dormitorios a una familia de 1,2 personas en el centro de la ciudad, que tiene una mascota, o que vive a veces con un hijo, o que lo que quiere es estudiar en el centro, o lo que quiere es trabajar y no tener auto. ¿Ah? No, tengo que innovar, tengo que ir de la mano con el desarrollo de la familia y obviamente con el desarrollo de lo que comentábamos en la charla, ¿cierto?, que es este crecimiento de país. Estamos en la mitad. Y en la mitad del crecimiento del país aparecen temas súper importantes, como la permisología y la burocracia. Nosotros estamos tratando de innovar en suelo, estamos tratando de innovar en madera, estamos tratando de innovar en impuestos, estamos tratando de innovar en temas tecnológicos, en todo, en colaboración y todo. Pero hay temas que nos persiguen. Hay temas que hoy día no van a esa velocidad, ¿cierto? Hay temas que de alguna manera no se han desarrollado, ¿cierto?, con la velocidad que se desarrolla la industria y que se desarrollan nuestros asociados. Y por más que quisiéramos terminar un proyecto en 6 meses, ¿cierto?, y que lo podemos hacer hoy día, podemos fabricar las viviendas en un galpón cerrado y podemos fabricar 150 viviendas sociales en 8 meses. Y podemos urbanizar ese terreno en 5 meses. Pero les aseguro que ese proyecto no se entrega en menos de 24. Porque la permisología no lo permite. El proceso de recepción, el proceso de asignación, hoy día las DIA, los IMIP, ¿cierto? Todo lo que está asociado a este nuevo sistema de permisología, que está bien, estamos en una etapa de desarrollo, estamos creciendo. Tenemos que ser, así como las empresas, más formales, pero efectivamente necesitamos reglas claras. Nosotros para poder desarrollar una industria, hacer la innovación, necesitamos reglas claras, eso nos falta. En el resto de los temas estamos trabajando en todos los ámbitos. Nosotros tenemos un equipo de consultoría, ¿cierto?, que es un comité de consultores que se dedica exclusivamente a ver temas de innovación y desarrollo de tecnología para el desarrollo de proyectos de vivienda, de construcción, de infraestructura, donde lo único que buscan es hacerlo más eficiente, lo que tú decías, hacer más con lo mismo. ¿Ah? A veces incluso colocándole una inversión adicional pequeña, que es un software, ¿cierto?, un sistema BIM, ¿cierto?, algún sistema tecnológico. Pero lo que se busca es además mejorar, aportar al tema ecológico, por ejemplo, contaminar menos, ¿cierto?, buscar que sean menos los residuos en la construcción, fabricar planchas, ¿cierto?, de la altura que tiene una vivienda. Si una vivienda tiene una altura de 2,20 metros, ¿por qué voy a hacer una plancha de 2,80 metros? Es lógico que me sobran 60, pues, o sea, es lógico. ¿Ah? Hasta hace unos pocos años, ¿cierto?, teníamos tipificación de carne, de vacuno, B, A, C, vacuno 1, 2, 3, y en madera no había tipificación de nada. O sea, éramos un país maderero, ¿cierto?, y teníamos la carne certificada, y la madera le iba a comprar y tenía que preguntar si tenía un impregnado, 2 impregnados, si estaba buena, no estaba mala, si la habían secado o no la habían secado. Al final muchas empresas terminábamos haciendo nosotros el proceso. Eso ha cambiado, ha mejorado mucho, en beneficio de tratar de que este 56% de aumento real de valor para ustedes
que quieren comprar una casa, que quieren comprar un departamento para vivir, para invertir, para sus hijos, ¿cierto? Y que cada vez está más lejos, ¿cierto? No siga alejándose más. Prometimos desentrañar las claves para poder mejorar la productividad y hablar de mayor crecimiento en el Biobío. Me gustaría que en estos últimos 10 minutos que nos quedan, cada uno hiciera una reflexión desde su vereda precisamente para desentrañar esas claves. Rafael ya nos da cifras, pero si quieren lo dejamos para el final, para hacer el cierre, y que ustedes nos den su mirada al respecto. ¿Cuáles serían las claves realmente aterrizadas para mejorar el crecimiento y asegurarlo al menos durante estos próximos 5 años, por decir algo? Son hartas las claves, yo voy a concentrarme solo en 2. Una de las cosas que, pensando en las empresas grandes, no sé si hay muchas empresas grandes, veo alguna gente conocida por ahí, pero con este proceso que hemos estado haciendo de levantar estos casos de innovación con impactos en productividad, uno de los temas clave y que se repite mucho es que estos procesos se instalan en las empresas sí y solo sí cuando están instalados realmente en los niveles gerenciales más altos y en los directorios, es decir, en los dueños, porque tenemos a veces un tema de incentivos medios cruzados, medios corto plazo y largo plazo, que hacen que incluso los equipos gerenciales a veces no tengan tantos incentivos para innovar, prefieren quedarse, ¿no es cierto?, más en los espacios de confort, con los incentivos económicos, ¿no es cierto?, de más corto plazo y eventualmente hipotecando cosas de largo plazo. Entonces, eso está súper, digamos, es un tema que se repite. Las empresas que han sido exitosas movilizando los procesos de innovación con impacto en productividad es porque se lo han creído a nivel de la máxima gerencia e incluso a nivel de su estrategia y de sus directorios. Esa es una primera cosa. Y después en el mundo de las pymes me gustaría un poco para los temas que Miguel plantea respecto de los apoyos. Yo creo que ha habido desde la política pública, la Corfo, Cercotec, una serie de programas, y yo quisiera mostrar, veo que está Benjamín Germani por ahí en la puerta, un tremendo programa, lo hemos trabajado mucho con Víctor y la PymeMat, ¿no es cierto?, en donde las empresas pequeñas pueden tener un apoyo, por ejemplo, en todo lo que es digitalización de sus procesos productivos, digitalización de sus procesos administrativos, que hoy día es un imperativo, ¿no? No es que, o sea, hoy día es una obligación. Entonces, hay muchos apoyos en el sistema, en el ecosistema de innovación y emprendimiento. Hay muchos apoyos, hay que buscarlos, hay que tocar la puerta, hay que provocar más conexiones como las que están pasando hoy día aquí. Y yo conozco muchos casos muy interesantes de empresas pequeñas que han transformado, digamos, su gestión, que les ha permitido, por ejemplo, por la vía de adoptar tecnologías de información en sus procesos de gestión, liberar tiempo de sus dueños y de sus ejecutivos para hacer cosas, ¿no es cierto?, más, digamos, la segunda etapa, que es, ¿no es cierto?, crear más valor. Entonces, yo creo que hay que provocar más esas conexiones, hay que ir a buscar esos apoyos que están disponibles muchas veces y atraernos también a confiar un poco más. Ahí también yo creo que eso aporta mucho para que se vayan creando estos tejidos virtuosos, ¿no? Vamos a agregar algunos. Bueno, sin duda crear la conciencia de lo que decía yo delante, de que la innovación hoy día creo que siente como una obligación del empresario, sobre todo la pyme. Efectivamente hay bastantes instrumentos, pero efectivamente también los recursos son pocos, ¿ya? Y los instrumentos alcanzan a un número bastante reducido de beneficiarios muchas veces. En algunos instrumentos de Corfo tenemos postulación adjudicados en algunos instrumentos específicos que corresponden a un 8 o un 10% de los postulados. Entonces, eso significa que está faltando recursos, sobre todo en el área de innovación. Sin duda nos falta conexión. Benjamín está en la Universidad de Concepción, en un centro tremendo que tienen. Yo tuve la suerte de ir a conocerlo hace un poco tiempo y yo me sorprendí, pero tampoco lo conocía, y eso habla de que la vinculación de las universidades con las empresas y sobre todo con las pequeñas están al debe, ¿ya? Solamente un 16% de las pymes se vincula con la universidad. Y eso, algo está pasando, ¿ya? Ahí hay un trabajo que hacer, mayores aportes para los instrumentos, esperar que el gobierno regional hoy día también ponga recursos para el tema de innovación, la vinculación con la universidad, que es importante. Tenemos que capacitar a nuestros empresarios,
¿ya? Sí o sí, y ahí la universidad, los institutos también tienen un papel importante, y el resto corre por cuenta de nosotros. Gracias. Me gustaría dejar el mensaje de la colaboración. Tuve la experiencia de salir de la región 20 años. Me fui a estudiar a Santiago y estuve ahí viendo temas de minería y me tocó volver hace 5. Y bueno, más o menos ese fue el tiempo en el cual el Innova Biobío no se desarrolló. Pero he visto y viendo el lado positivo que durante estos 5 años se han hecho hartos esfuerzos, ¿ya? Sí, siempre queda algo por hacer. Siempre hay algo que podemos entregar más a las pymes, pero viendo el lado positivo hay muchas cosas. Y yo creo que hemos desarrollado un ecosistema de innovación y de colaboración. Hay que depurarlo, hay que seguirlo trabajando. Lo que bien comentan del trabajo que hemos hecho con la Universidad de Concepción, con el grupo Benjamín, pero también con la Cámara, con lo que estamos haciendo hoy día en el PER, también la apertura de las grandes empresas, por ejemplo, en el tema forestal también es un respaldo, tenemos que seguirlo trabajando con fuerza, pero yo creo que son buenos signos para la región y que aportan y que permiten tener una visión mucho más amplia y con mucho más optimismo con respecto a lo que podemos hacer. Tenemos la masa crítica, tenemos las capacidades de poder hacerlo regionalmente y yo creo que quedémonos con eso, sigamos desarrollando innovación, sigamos creyendo que aquí desde BioBio podemos hacer cosas grandes. Creo que ese es el mensaje que puedo dejar. Muchas gracias. Gracias. ¿Sigo lo mismo? Ya. Primero, lo que más nos interesa a nosotros es tener reglas claras para poder dedicarnos al negocio, que no estemos cambiando todas las reglas todo el tiempo, porque eso desgasta. Los empresarios están ocupados de entender lo nuevo, ¿cierto? Y eso desgasta. No tenemos una calidad profesional en Concepción, ¿cierto? Buena y permanente, porque los profesionales se nos van. No es que no los formemos, aquí se forman tremendos profesionales y todos se van, porque los empresarios de la zona están ocupados de entender la normativa, de entender la regla nueva, de entender cómo está el tema de impuestos y todo, y no tienen tiempo, ¿cierto?, ni gana de innovar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todos? Buscando que las empresas tengan cada vez menos personal, que sean cada vez más automatizadas, más sistematizadas y tengan menos personal en el fondo, porque eso hoy día les está complicando. Entonces, esa mirada de desarrollo organizacional de empresas, esa mirada de trabajar con las universidades, esa mirada de trabajar colaborativamente y con innovación es lo que tenemos que implantar en la zona. Tenemos que tener una identidad regional. Nosotros, además de las crisis que tenemos a nivel nacional, que son hoy día cada 8 años prácticamente, ¿cierto? Y llegan de bombazo, no como antes que se demoraban 1 o 2 años y ahora llegan de la noche a la mañana. Tenemos temas regionales. Nosotros tuvimos un terremoto el 2010, después del 2014 tuvimos el boom de la minería y todos los trabajadores de la región se fueron y los costos se duplicaron o se triplicaron. Después llegó el estallido, después la pandemia. O sea, yo no sé en qué minutos hemos estado tranquilos trabajando. Yo no me acuerdo haber tenido 4 años, o sea, 2 años, 3 años con suerte en la región. Entonces, mientras estamos en eso, el otro día escuché algo muy bueno, ¿cierto?, que dijo el gobernador antiguo, el nuevo C. En Santiago hacen 3 líneas del metro más. Mientras nosotros estamos acá peleándonos los pocos pesos, en Santiago arman líneas de metro completas. Entonces, tenemos que trabajar con foco regional. Nuestro trabajo como gremio es a nivel nacional, pero nuestro foco es 100% regional y nosotros estamos tratando de crear empresa y desarrollo organizacional acá y que los talentos se queden aquí en la región, con estos señores también asociados. Gracias. Tiene una estrategia bien buena para que se queden los talentos. Voy a repetir algo que ya todos dijeron, la palabra colaboración, pero la quiero bajar y agarrarme lo tuyo. No hay nadie que sepa más de lo que uno hace que uno mismo, digamos. O sea, entonces es imposible que en la universidad, por muy inteligente y muchos títulos que tengan, y mucho más difícil aún que una persona en el Estado, en un rol, además, en un país que está muy centralizado, en donde además la legislación se aplica en términos uniformes, lo que tú estás diciendo, que la Cámara tiene una mirada nacional, pero es muy distinta a la especificidad regional, tenga la capacidad de resolver un problema que tú no viste antes, digamos. Entonces, pero también es cierto que necesitamos, porque los tiempos son otros, en la universidad están las personas pensando con una agenda
que no se la come el día a día. En el Estado está la regulación que es necesaria para que lo privado esté alineado con lo público. Yo siento que es una responsabilidad de la persona que está haciendo la pega en la empresa. Es ingrata de acercarse todos los días, todo el día a la universidad, a un lugar donde se está pensando con una agenda más a largo plazo, al Estado, donde está el regulador buscando regular por la razón correcta para orientar. Yo sé que a veces esa pega es ingrata, a veces uno siente que no te entendieron, que hay soberbia. Y sí, porque hay personas soberbias y que no entienden en todas partes, en la empresa, en el Estado y en las universidades. Pero yo creo que esta cuestión solo funciona, sobre todo cuando uno piensa en las especificidades que estoy mencionando, porque además venimos de una aproximación de un país que en los 80 empieza a hacer estas reformas grandes, la concertación las implementa, pero son todas reformas, ¿cómo somos los economistas? Arancel parejo. Sí, porque nos dan susto esas cosas porque se prestan para que un grupo de interés las capture cuando hay heterogeneidad. Pero cuando ya empezamos a sofisticar el país, lo complejizamos y empezamos a mirar la realidad de acá, de allá, de allá, de allá, son especificidades tan distintas que un mismo mecanismo no va a poder hacer bien la pega. Entonces es uno, creo yo, el que está ahí con los pies en la tierra, el que conoce esa realidad, el que tiene que ir para allá. Claro, uno tiene su agenda, tiene su interés y la relación va a ser dinámica y cuando el otro lado se da cuenta que lo tuyo tiene que ver solamente contigo y tu bolsillo, en un sentido malo, no va a confiar más en ti. Pero en la medida que hay una confianza, es uno el que tiene que buscar al regulador y ayudarlo a que haga mejor la pega. Estoy siendo súper injusto. O es uno que tiene. Y por eso a mí me gusta mucho lo que hace la Cámara, porque al final los gremios, como lo dije en la mañana, son el lugar a través del cual de manera más eficaz y eficiente se pueden lograr muchos de estos objetivos públicos para la industria que tú mencionas. Así que yo también, colaboración en ese sentido creo que es fundamental, es una pega de todos los días. Se mueve un poquito más el cerco también cuando uno se agrupa, ¿no? Oye, miran mejor las regulaciones, salen sí, claro, mejor al final. Por supuesto, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros panelistas, también para Rafael y su charla magistral. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Contarles que van a seguir las actividades. Recuerden que tenemos talleres, tenemos networking, está la feria allá para que vayan a nuestro recinto ferial y a las 3 de la tarde tenemos otro encuentro acá en este mismo salón. Muchas gracias, que lo pasen muy bien.